Buenas tardes, sean bienvenidos a esta que es nuestra última sesión del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión nos acompaña Pedro Porras Flores, el cual nos va a hablar del problema de Kepler asimétrico. Entonces, sin más por el momento, te cedo la palabra, Pedro. Sí, Felipe, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder platicar en este seminario y pues les voy a contar de un problemita que es un problemita que trabajé hace algunos años, y pues que es de esos problemas que uno tiene eh, como muy dentro de su corazón, porque fue con el que me titulé de la licenciatura. Y este trabajo lo hice bajo la dirección del doctor Ricardo Méndez Fragoso de la Facultad de Ciencias. Y pues fue un trabajo que salió de un curso que tomé con él hace ya bastante tiempo. Y ese curso, este, era este curso, el curso de mecánica hamiltoniana, pero en la Facultad de Ciencias se llama mecánica analítica. Y es un curso en el que uno comienza a estudiar a los sistemas físicos desde el punto de vista de la formalidad hamiltoniana, ¿no? Entonces uno en ese curso aprende varias cosas, como por ejemplo, ¿no? Lo que uno, en lo que se centra uno, pues el curso es en esta parte, ¿no? Las ecuaciones de Hamilton, que son las ecuaciones que gobiernan la dinámica vaya, de los sistemas físicos. Y en esos trabajos, en ese curso, uno ve un montón de métodos y de herramientas, ¿no? Y de problemas en los que uno aplica esas herramientas. Y uno de los más bonitos, de los más lindos, es el problema de Kepler, que es prácticamente un problema que consiste de dos cuerpos, el Sol y la Luna, y estos dos cuerpos interactúan por el potencial gravitacional, que es prácticamente el potencial que gobierna la dinámica de todos los cuerpos celestes, ¿no? Y es un problema muy padre, que resolvió Kepler hace mucho tiempo, ¿no? Y conforme va avanzando el curso, uno va viendo más ejemplos y más métodos, y uno de los ejemplos que también se me hizo muy lindos fue el del péndulo doble. Entonces, en esta presentación vamos a ver algunos ejemplos de unos péndulos, pero este ejemplo en particular tenía una cosa que se me hizo muy interesante en ese momento. Y la cosa que se me hizo interesante es que cuando uno estudia a los sistemas hamiltonianos, ¿no? Uno los describe a partir de sus componentes dinámicas, de sus variables dinámicas, que son sus posiciones y algo que se llaman momentos, que están asociadas a las velocidades. Entonces, por ejemplo, en el problema de Kepler, el problema de Kepler está súper entendido, ¿no? Resulta que si yo tengo un sol con su masa y la Tierra con su masa, entonces yo puedo describir el comportamiento del sistema en todo momento, ¿no? Sus posiciones y sus velocidades. En el caso del péndulo, eso también pasa, pero resulta que hay un comportamiento que es bastante interesante, que la gente llama comportamiento caótico. Y en ese momento, Rich, Ricardo, en aquel momento, pues hizo un ejemplo numérico y con este péndulo doble, y fue el primer ejemplo en el que yo me capturo esta parte de los sistemas caóticos, ¿no? Entonces, un poco de esta charla va a ser acerca de sistemas caóticos, pero que son hamiltonianos, ¿no? Y esos sistemas se estudian con su espacio de fases, ¿no? Entonces, pues la charla va de eso, y que es mi tesis que defendí hace algunos días, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años. Y un poco la idea de qué es el caos, ¿no? Mm, es una definición que a mí me gusta mucho, y la idea central de qué es el caos, ¿no? Vamos a pensar en un sistema de estos sistemas hamiltonianos, ¿no? Y estos sistemas hamiltonianos, su dinámica está totalmente determinada por las condiciones iniciales. Entonces, decimos que un sistema es hamiltoniano. Por ejemplo, si yo aquí me tomo dos condiciones iniciales muy cercanas del mismo sistema, y si estas condiciones iniciales las dejo evolucionar en el tiempo, estas condiciones iniciales divergen exponencialmente.
Y eso es a lo que nosotros llamamos caos. Este, y pues la idea de aquel momento con Rich era trabajar un problema que fuera caótico, ¿no? Y ver qué es lo que pasaba ahí adentro. Bueno, ejemplos de sistemas caóticos son el péndulo doble, que esto ya les había comentado, prácticamente es una cuerda atada por una masa, una cuerda de longitud L atada, digamos, a una masa de masa M1, una segunda cuerda de masa de longitud L2 atada a una masa M2, ¿no? Y uno toma unas condiciones iniciales de este sistema, es decir, no sé, uno coloca el péndulo en esta posición y lo suelta. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en este sistema? Pues únicamente el tirón gravitacional y las restricciones que hay entre los péndulos, que es justo esta cuerda que está ahí sujetando la segunda masa, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a describir la dinámica de este sistema, pasa eso, que es un sistema caótico, ¿no? Este, ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tomo dos condiciones iniciales muy cercanas, es decir, suelto, digamos, el péndulo en esta configuración, y si lo suelto tantito más arriba, ¿no? Y estudio los dos sistemas en paralelo, me voy a dar cuenta que cuando el tiempo pasa, las soluciones, la dinámica del sistema se está alejando exponencialmente en el tiempo. Eh, y esto es prácticamente que un sistema sea caótico. Otro ejemplo de sistemas caóticos aparece, digamos, en los modelos de física de plasmas, por ejemplo, los tokamaks, que los tokamaks son dispositivos para confinar plasma. Entonces resulta que la dinámica de las partículas que están medidas ahí adentro, que es un gas ionizado, pues también tiene un comportamiento caótico, ¿no? Ahí lo interesante de los comportamientos que tienen caos del plasma es poder confinar ese plasma para que no colisione con las paredes del tokamak y por lo queme, ¿no? Este, y modelos de mecánica celeste, ¿no? Este ejemplito que está aquí es un modelo que se conoce como el problema de Sitnikov, que prácticamente son un problema de tres cuerpos, un problema, dos cuerpos de masa de la misma masa, este cuerpo tiene masa M, este cuerpo tiene masa M, y una tercera partícula de masa cero, de masa despreciable, de, de tal manera que los dos cuerpos principales, los de masa M, ellos sienten el tirón gravitacional, ellos se sienten entre los dos, van a tener su dinámica pero no van a sentir al cuerpo pequeño porque tiene masa cero, es muy despreciable, pero el cuerpo de masa 3, que es cero, sí va a sentir a los dos primarios. Y cuando uno estudia estos sistemas, son sistemas que tienen caos y son sistemas que son muy interesantes y que tienen mucha riqueza matemática y física y geométrica y vaya, tienen un montón de cosas que uno puede aprender con estos sistemas. Bueno, y la pregunta que me surgió en aquel momento con Rich es, soy Rich, ¿cómo puedo medir cuán caótico es un sistema, ¿no? Este, y para eso, la respuesta está en algo que se conoce como el exponente de Lyapunov, pero antes de entrar pues, en esa parte, voy a platicar un poquito qué es un sistema hamiltoniano, ¿no? Entonces, como les contaba, los sistemas hamiltonianos son sistemas que la gran mayoría de los problemas físicos, ¿no? Se, des- se describen de esta manera, ¿no? Entonces, estos sistemas hamiltonianos tienen asociada una función hamiltoniana, que la llamamos H, y esta función hamiltoniana es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética se define de esta manera, ¿no? Es un medio de la suma de todos los momentos. Aquí los momentos se pueden pensar en un caso muy simplista, que son como las velocidades, ¿no? Y entonces, eh, estas coordenadas P, que son los momentos al cuadrado partido por la masa de la partícula, más la energía potencial. Y la energía potencial es la encargada, por ejemplo, en el caso gravitacional, ¿no? De que las partículas se estén sintiendo, ¿no? O sea, el tirón que siente una partícula con respecto a otra partícula. En muchos sistemas,
vaya, este potencial cambia dependiendo de quién sea el sistema. Entonces, aquí Q son las coordenadas del sistema y P son los momentos, que son como las velocidades asociadas a estas coordenadas Q, que está puesto por aquí. Y todo eso, este, bueno, y entonces es esta función hamiltoniana, cuando nosotros queremos describir el comportamiento de ese sistema, se hace mediante las ecuaciones de Hamilton, que las ecuaciones de Hamilton es derivar esta función hamiltoniana con respecto a a los momentos o a las posiciones. Entonces, si yo derivo esta función hamiltoniana con respecto a las posiciones, me, lo que me está dando es la derivada de las posiciones, ¿no? Y si derivo este hamiltoniano con respecto a las coordenadas, me va a dar la derivada de los momentos. Y entonces yo para poder describir ese sistema físico del que yo estoy queriendo entenderlo, tengo que resolver estas ecuaciones de movimiento, que es una ecuación diferencial, es un campo vectorial. Y este campo vectorial tiene un nombre, se llama campo vectorial hamiltoniano, ¿no? Y resulta que las soluciones de estas ecuaciones pertenecen a un objeto matemático que se llama espacio de fases, ¿no? Y ese espacio de fases es prácticamente el espacio que en el cual las coordenadas Q y las coordenadas P están descritas, ¿no? Eh, una cosa que es muy interesante es que si el sistema es hamiltoniano y es autónomo, es decir, que esta función hamiltoniana no depende del tiempo explícitamente, H es constante en el espacio de fases, ¿no? Y eso tiene un nombre, los matemáticos la llaman integral de movimiento. Eh, bueno, y aquí nada más aclarar que P son, que Q son coordenadas generalizadas, es decir, pueden estar en cartesianas, esféricas, en toroidales, ¿no? Vaya, no son coordenadas cartesianas usuales, podrían serlo, ¿no? Pero en general es algo más, general, ¿no? Y P se conoce como la variable canónica conjugada a Q, que repito, son como sus derivadas, pero están en un espacio, más interesante, ¿no? ¿Ok? Y bueno, una de las cosas que son clave en los sistemas hamiltonianos es que si la función hamiltoniana no depende explícitamente del tiempo, es una integral de movimiento o decimos que se conserva la pues, energía. Em, Otra de las cosas que aprendí durante la tesis y los cursos es que existe un teorema muy bonito que se conoce el teorema de Noether, ¿no? Que lo que es un teorema tan interesante en el sentido de que combina dos ideas que en aquel momento no eran tan claras para mí, que son las simetrías de grupo con cantidades conservadas, ¿no? Entonces, pues en aquel momento yo sabía, sí, una cantidad conservada es aquella que no cambia con respecto al tiempo y, y muchos sistemas tienen esas cantidades conservadas. Pero, estudiando un poco más en mi trabajo de tesis, descubrí este resultado, ¿no? Que prácticamente lo que dice que si este sistema hamiltoniano tiene simetrías, esas simetrías se traducen en cantidades conservadas, ¿no? Y aquí hay un par de pues, ejemplos. Por ejemplo, las traslaciones, la simetría bajo traslaciones implican conservación del momento lineal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo, digamos, una partícula, ¿no? Que está libre y yo la arrojo, esa partícula se va a estar moviendo con una velocidad dada, ¿no? Y resulta que si yo me traslado, digamos, de manera, temporal, ese sistema siempre va a tener el mismo momento, al menos que, digamos, pase otra cosa, ¿no? Colisione con alguna pared o si es un planeta, colisione con alguna otra cosa, ¿no? También que eh, que las simetrías de rotaciones inducen conservación del momento angular, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son como muy de grupos de simetrías que tienen que ver con cosas muy como de física, se unen y se casan en esto que se llama el teorema de Noether, ¿no? Y fue una de las cosas muy interesantes de las cuales me empezaron
a cautivar, ¿no? Otro resultado que también se me hace muy, bueno, se me hace y es muy lindo, es que el teorema de Liouville resulta que el espacio de fases, que es este espacio donde las coordenadas P y las coordenadas Q viven, ¿no? Si yo tomo un pedacito de ese espacio de fase generado por las coordenadas P y las coordenadas Q y evolucionan en el tiempo, ese pedacito del espacio de fase se va a deformar, pero el volumen se va a conservar durante toda esa dinámica. Entonces, eh, pues bueno, estos sistemas hamiltonianos tienen cosas muy ricas de las cuales uno puede aprender y puede trabajar, ¿no? Entonces, es un poquito, un- una- unos comentarios acerca de los sistemas hamiltonianos. Y bueno, pues vamos a poner ejemplos de qué es un sistema hamiltoniano. Y el primero es este péndulo simple. ¿De qué va el péndulo simple? Es un dibujito como este, en lugar de en el que tenemos pues una cuerda atada a una masa, ¿no? La segunda masa no pues existe, eso se llama péndulo doble, ¿no? Y resulta que si yo veo este péndulo, se va a mover en una dirección, ¿no? Solo, quizá no se ve bien con el cursor, pero va a describir un segmento de circunferencia, ¿no? Entonces, ese péndulo simple, su función hamiltoniana es esta. Entonces, solo tengo una coordenada que me describe la posición de este péndulo, que es el ángulo teta 1, ¿no? Entonces, teta 1 me está parametrizando el movimiento de este péndulo y en cada punto de ese péndulo voy a tener unas velocidades o su momento. Y ese momento está descrito por la coordenada P, que es este, el momento asociado a la coordenada teta, ¿no? Entonces, esto me define su energía cinética, ¿no? Su energía potencial tiene esta cara, es coseno de teta, y esta es la función hamiltoniana. ¿Cómo puedo encontrar el campo vectorial hamiltoniano? Pues ocupo esa recetita, ¿no? Derivo esta función hamiltoniana con respecto a las coordenadas P, esto me da P, y del lado izquierdo es teta punto, que es la condición que define un campo vectorial, ¿no? Para P punto es algo parecido, hay que derivar esta función hamiltoniana con respecto a teta y nos queda de esta manera. Y lo que generalmente hacemos cuando tenemos un hamiltoniano es comenzar a estudiar los puntos de estabilidad que tiene estos hamiltonianos y encontrar comportamientos pues no sé, muchas veces comportamientos periódicos, puntos estables, puntos sillas, y lo que hacemos es, de nuestro curso de ecuaciones diferenciales, pues buscamos cuándo este campo vectorial es cero, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es igualar este lado a cero. Si igualamos a cero, resulta que tenemos un punto fijo, que es el punto fijo teta igual a cero y p igual a cero, que corresponde a este puntito que está por acá, ¿no? Ese punto, este, es un punto de estabilidad, ¿no? Y como tenemos un seno, además tenemos puntos fijos en el menos pi pi. Aquí el dibujito está un poquito, hay una traslación. eh, Estudiamos el espacio de fases, que es el espacio donde viven las coordenadas y los momentos, las tetas y las p's. Vemos que pues hay una categorización de los movimientos. Resulta que tengo el punto fijo, que está por acá puesto, alrededor del punto 5, ¿no? Ese quiere decir, es el caso en el que el péndulo es totalmente vertical, no se mueve y además tiene velocidad cero, está quieto. Estas curvas que están puestas por aquí describen los movimientos periódicos del péndulo, es decir, cuando el péndulo está oscilando, ¿no? ¿Ok? Además tenemos otros puntos de estabilidad que son estos dos que están aquí, que se conocen como puntos sillas, ¿no? Y son los puntos en los cuales el péndulo está invertido. Entonces, si yo quiero llegar a esos puntos, me va a tomar un tiempo infinito poder llegar a esos puntos. Y ese comportamiento es una separatriz. ¿Por qué? Porque vean, estos movimientos son movimientos que están oscilando, ¿no?
Y por afuera de la separatriz, que es la curva roja, tengo estas curvas que vienen así, ¿no? Y esas curvas corresponden a las vueltas de campana que está dando el péndulo. Y entonces eso a mí se me hizo como muy padre, ¿no? O sea, entender el espacio de fases, ¿no? Cómo se comporta, hacer un análisis cualitativo que, este, que describe el comportamiento físico de este péndulo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un sistema hamiltoniano, no es el ejemplo que fue de mi tesis, pero son de las cosas que creo que ayudan a poner en claro las ideas. Eh, y después de eso, el siguiente ejemplo que me encontré en la vida fue un péndulo cuasi periódico, ¿no? Que prácticamente es un péndulo muy parecido al que les platiqué hace unos momentos. Aquí está la energía cinética. Esto es la energía potencial, pero tiene un término de forzamiento periódico. Y este término de forzamiento periódico depende del tiempo. Y cuando uno estudia estos sistemas, el espacio de fase crece, ¿no? En el caso anterior, el espacio de fase es dos dimensional, las P's y las tetas y las P's, pero en este caso tengo el tiempo. ¿No? Y entonces eso ya se vuelve un sistema tres-dimensional que tiene un comportamiento, bueno, es más rico, ¿no? Y entonces, para poder estudiar ese sistema, los matemáticos, bueno, Poincaré introduce algo que se llama como el mapeo de Poincaré o mapeo estroboscópico o aplicación de primer retorno. La idea es la siguiente, ¿no? Imagínense que esa curva que está aquí dando vueltas es una curva descrita en el espacio de fases, ¿no? Entonces, lo que se hace es definir una sección, digamos un plano, ¿no? De tal manera que esas curvas intersequen a ese plano. Y nos vamos a quedar como con una proyección, con una foto de ese plano, ¿no? Y entonces eso nos va a ayudar a entender eh, el sistema, ¿no? Porque imagínense que el sistema fuera periódico, ¿no? Es decir, que esta órbita pasa por acá, da una vuelta y regresa por acá. Tendría yo un solo punto en la sección de Poincaré. Pero si el sistema tiene un comportamiento más rico, las órbitas van a empezar a dar vueltas y entonces van a empezar a definir algún patrón o no en esta sección de Poincaré. Entonces, lo que voy a mostrarles a continuación es la sección de Poincaré para ciertos valores de este sistema hamiltoniano y se ve así, ¿no? Este, y está muy interesante. Vean, no es el mismo sistema que el péndulo, es un péndulo forzado de manera cuasi periódicamente, pero vean que, por ejemplo, aquí esta curva rosa tiene este comportamiento de oscilación, ¿no? Y por acá afuera resulta que la sección de Poincaré se empieza a llenar con más puntos, ¿no? Entonces, es un comportamiento bastante diferente, por ejemplo, el que está puesto acá, en el que está puesto aquí. Resulta que para ciertas condiciones iniciales, que son las, por ejemplo, la de color rosa o la de color azul, están definiendo ese patrón, pero hay ciertas condiciones iniciales que me están llenando, pareciera como que de manera densa, el espacio de fases, ¿no? Y esta herramienta, el mapeo de Poincaré, nos puede ayudar a entender dónde el sistema se está volviendo caótico. Spoiler, el sistema se está volviendo caótico cuando la sección de Poincaré se empieza a llenar, ¿no? Y justo que es lo que digo un poco acá, ¿no? Si el sistema tiene movimientos periódicos o cuasi periódicos, voy a tener esta curva cerrada, ¿no? Pero cuando empiezo a ver puntos dispersos, empiezo a sospechar que el sistema es caótico. ¿Ok? Y bueno, este es el último ejemplo de sistemas hamiltonianos que les quería contar hoy. Y me faltan 15 minutos, ¿verdad? Bueno, voy a apresurar el paso. Ese es el problema de Kepler, ¿no? El problema de Kepler es el problema, como les comentaba hace rato, es el problema este, que describe el movimiento entre dos cuerpos, el Sol y la Tierra, la Luna y la Tierra, entre dos cuerpos. Bueno, su función hamiltoniana se ve de esta manera, ¿no? Aquí hay cosas que se conservan, como la energía, que está asociada a la función hamiltoniana, y componentes del momento angular, ¿no? Entonces, estas cosas también se conservan en este problema, el problema de Kepler,
Pero además hay una tercera cantidad que se conserva, que es la norma del vector de Laplace-Runge-Lenz, ¿no? Que se ve de esta manera, es como el momento angular de la partícula cruz, el momento lineal, menos este vector unitario R. Y como les contaba hace ratito, ¿no? El hecho de que el momento angular se conserve quiere decir que que el movimiento se da en un plano. En este ejemplo puede ser este plano, ¿no? El plano donde se está moviendo este planeta que tiene una J. Y el vector de Laplace-Runge-Lenz lo que hace es fijar la orientación de esa elipse. Bueno, estas cosas uno va aprendiéndolas durante sus cursos de mecánica o de su trabajo de tesis y demás. Y ahora sí, les voy a contar el problemita que fue de mi tesis, que Ricardo y yo lo bautizamos como el problema de Kepler asimétrico. Ahorita les voy a contar qué problema de Kepler asimétrico. Pues la configuración del sistema es el siguiente. Tenemos una partícula de masa m1 que se mueve en este plano, en el plano XY, que es esta partícula color magenta, ¿no? Y una segunda partícula que se mueve únicamente en el eje Z. Y además, estos dos objetos interactúan por un potencial gravitacional. Pues resulta que la función hamiltoniana de ese sistema es esta, ¿no? Donde este parámetro epsilon tiene que ver con el cociente de las masas, ¿no? Es el cociente de las masas menos uno y pues prácticamente me está dando la proporción entre la masa m1 y la masa m2. Súper. Esta es la hamiltoniana en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas se ve así. Y si ustedes le quedan viendo feo, resulta que si cogen epsilon igual a cero, esa hamiltoniana es la del problema de Kepler. Entonces, pues por eso el nombre de problema de Kepler asimétrico, ¿no? Y vean que esta asimetría está asociada, ¿no? Con el momento, y la dirección del eje Z, ¿no? Y entonces es la razón por la cual llamamos a este problema el problema de Kepler asimétrico. Y a diferencia del problema de Kepler, cuando uno introduce esta asimetría, este, resulta que uno pierde cantidades conservadas, ¿no? En el problema de Kepler, que está por aquí, teníamos la energía, teníamos el momento angular y componentes del vector de Laplace-Runge-Lenz. Cuando introducimos Cuando epsilon no es cero, esa simetría se rompe y cuando se rompe, quiere decir que perdemos integrales de movimiento. Entonces, por lo tanto, todo coincide, ¿no? El teorema de Noether me dice eso, que si yo tengo simetrías, voy a tener integrales de movimiento y las únicas simetrías que conserva este sistema hamiltoniano es la energía y la proyección z del momento angular, ¿no? Bueno, es un poco lo que ya les conté. El problema de Kepler tiene 3 grados de libertad, tiene 5 integrales de movimiento, que es la energía, las componentes del vector de momento angular y el vector de Laplace-Runge-Lenz, ¿no? Este problema, como tiene 3 grados de libertad y 5 integrales de movimiento, decimos que el sistema es súper integrable, ¿no? Cuando tenemos el mismo grado de libertad que integrales de movimiento, decimos que el sistema es integrable. En el caso del problema de Kepler asimétrico, solo se mantienen dos integrales, que es la energía y la proyección z del momento angular, y entonces el sistema no es integrable, ¿no? Porque es un problema de 3 grados de libertad, pero que solo conserva dos integrales de movimiento. Y entonces nos dimos cuenta que en este caso, cuando empezamos a estudiar este sistema tenía comportamientos caóticos para ciertas condiciones iniciales y ciertos valores de la energía y del momento angular y cosas de estas, ¿no? Esto que está aquí fue muy curioso porque el problema de Kepler asimétrico lo comencé a trabajar durante la licenciatura, por ahí hace algunos años, ¿no? Y tiempo después, trabajando en otras cosas, me encontré con algo que había definido Devani y Wheeler en el 71 y en el 78, que lo definen como el problema de Kepler anisotrópico, ¿no? Que el problema de Kepler anisotrópico modela un electrón en un semiconductor. Y el hamiltoniano es este. Y se me hizo curioso y se los quería comentar porque este hamiltoniano es
prácticamente muy parecido al del problema de Kepler asimétrico. Entonces creo que el problema de Kepler asimétrico se debería de llamar el problema de Kepler anisotrópico. Pero bueno, son de estas cosas que un trabajo de tesis que es muy ilustrativo y para pues, aprender cosas, me encontré que hay gente que hace eh, trabajos más profundos, ¿no? Y el hamiltoniano es prácticamente el mismo. Entonces, se me hizo una linda coincidencia. Bueno, y ahora lo que les voy a mostrar son los resultados. Voy bien, creo. Es las secciones de Poincaré que les mostraba yo para el péndulo cuasi periódico, pero para este problema, el problema de Kepler asimétrico. Entonces, lo que hacemos es, definimos la sección de Poincaré cuando la partícula de masa m2 cruza el eje z. En ese momento, lo que hacemos es, definimos nuestra sección de Poincaré. ¿Eso qué significa? Significa tomar una foto instantánea de este sistema de tal manera que capture la posición y el momento de la partícula m1. Y a partir de eso, vamos a ver qué sección de Poincaré tenemos, ¿no? Ver si son estas secciones de Poincaré bien definidas, ¿no? Ver si se empiezan a llenar densamente en el espacio de fases o me definen una curva periódica, ¿no? Que son como algunas de las opciones que podríamos tener. Pues bueno, esto que está aquí es las primeras secciones de Poincaré. Aquí estoy graficando la coordenada ρ y su momento, perro, ¿no? Para el caso epsilon igual a cero. En el caso epsilon igual a cero, si lo alcanzan a notar, es un punto. Y ese punto tiene sentido porque es el problema de Kepler. El problema de Kepler es periódico, ¿no? Y es periódico en una dimensión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el espacio de fases, la órbita que describe el problema de Kepler está entrando y saliendo por este mismo punto. Esto que está aquí, que está puesto aquí, es un zoom de este puntito. Esto es decir, oye Pedro, eso no es un punto, claramente es una recta. Yo les diría, sí, parece que es una recta, pero esto que está aquí es el error numérico, ¿no? Porque para poder resolver este problema, necesitamos digamos, de un métodos numéricos para poder integrar ese campo vectorial. Luego les puedo mostrar esta figura. Esta figura es cuando epsilon es igual a 1 y vean, empieza a tener este comportamiento padre, ¿no? Aquí son varias condiciones iniciales y empieza a describir este contorno, ¿no? Es este contorno que está puesto aquí adentro, pero que se está llenando de manera densa. Vean, aquí se está llenando ese sistema con más puntitos, ¿no? Y empieza a tener regiones donde no están llenas, como las que están por acá, ¿no? Y eso es un síntoma de sistemas caóticos. Entonces, cuando la primera vez que yo vi esto, me puse muy feliz porque había hecho unas gráficas que había visto en los libros y en otros lados. Entonces, este, aquí hay otro dibujito, es con epsilon igual a 2 y vean que el dibujito que está demostrando una órbita periódica. Vean, o sea, esto que está, si ustedes lo están viendo, como esto está en dos dimensiones y esto es un corte por la sección de Poincaré, vean que está foliando un toro, o sea, esto parece un toro. Si le hacen un zoom más grande, son puntitos que están entrando y saliendo, ¿no? Entonces, eso está llenando vaya, pues un toro, ¿no? Y este es otro ejemplito, ese es cuando epsilon es igual a 3.2. Aquí el sistema se empieza a notar que ya empieza a llenarse de puntos densos, ¿no? El sistema empieza a ser más caótico, más caótico está mal dicho, pero tiene caos. Y existen ciertas estructuras que son interesantes, vean como puntos sillas por acá, ¿no? Este, cosas que nos llamaron la atención en aquel momento. Y en aquel momento, pues Ricardo me dijo, bueno, ya hicimos un análisis exploratorio de este sistema, pues ya, te puedes titular, ¿no? Y dije, no, Rich, a mí me gustaría saber cómo cuantificar el caos, ¿no? Entonces, para poder cuantificar el caos, Lyapunov definió algo que se llama el exponente de Lyapunov. Bueno, quizá Lyapunov no le puso el exponente de Lyapunov, quizá lo definió como algún exponente no sé, y alguien más, un amigo, le dijo, bueno, sí, vamos a llamar los exponentes de Lyapunov, ¿no? Pero esta herramienta nos permite cuantificar el caos de manera numérica. Bueno, te puede hacer, nosotros lo hicimos de manera numérica. ¿Qué es esto prácticamente?
Lo que les contaba al inicio de esta charla es que la curva de color azul es la curva que describe una condición inicial, la curva de color roja es otra curva que describe una condición inicial, que son muy cercanas, pero cuando transcurre el tiempo, estas divergen exponencialmente. Aquí el dibujo miente, no se deberían de cruzar, pero bueno, ahí estuve batallando con el látex para evitar que no se cruzaran, no lo logré. El único typo aquí es que esas rectas no se tienen que cruzar, ¿no? Y se miden de esta manera, ¿no? Si digamos, delta cero son las soluciones al tiempo cero, delta de t, las soluciones tienen que tener este comportamiento, ¿no? Que decir, una exponencial, lambda es la razón de cómo está creciendo o decreciendo esas soluciones y t es el tiempo que está transcurriendo mientras el sistema está evolucionando, ¿no? Resulta que si encontramos un lambda mayor que cero, decimos que el sistema es caótico y si no, pues no, ¿no? ¿Ok? Esto yo quizá lo pueda explicar en 2 minutos, sí, en 2 minutos. El exponente de Punov prácticamente es esto, ¿no? Esto que está aquí es una ecuación diferencial, ¿no? U de t es la solución a esta ecuación diferencial. U de t cero es la solución a la ecuación diferencial en el tiempo t igual a cero, ¿no? Y si el sistema es caótico, podemos proponer que las soluciones se comporten así, donde lambda es este promedio que está puesto acá adentro, ¿no? Es la forma de cómo calcular lambda y lo que me está diciendo es, en promedio, el espacio de fases, cómo se está alargando o acortando conforme el tiempo va evolucionando. Y, y bueno, esto tiene pues sutilezas bastante interesantes, cosas que tienen que ver con el teorema pues, ergódico y cosas súper padres, ¿no? Y esto pasa si el sistema fuera un sistema unidimensional. Cuando el sistema tiene muchas dimensiones, esto se puede generalizar y entonces no tenemos un exponente de Lyapunov, tenemos un espectro de Lyapunov. Es decir, tenemos muchos exponentes, ¿no? Y en el caso de los sistemas hamiltonianos, como les comenté en algún inicio de la charla, es que una de las características que tienes que el volumen en el espacio de fases se conserva. Entonces, si tengo un valor propio que se va a hacer muy grande, tiene que haber un valor propio que se hace muy pequeño. Es decir, por cada valor propio positivo debo tener uno negativo, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es ver si en el límite, si cuando yo hago evolucionar este sistema en un tiempo muy largo, los valores propios cómo se comportan, si se van a cero o uno se hace positivo y el otro se hace negativo. Entonces, si se hace positivo, estoy diciendo que el sistema es caótico. Esto que está aquí es el espectro de Lyapunov para una condición inicial dada, ¿no? Entonces, vean, esto es lo que les estoy comentando, ¿no? Vean, este exponente azul corresponde para digo, esta curva azul es un exponente, ¿no? Esta curva magenta es otro exponente, ¿no? Lo mismo que la verde, la naranja, la cian y la verde pasto, ¿no? Y entonces, y este eje que está aquí es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando el sistema está evolucionando, los exponentes son grandes, ¿no? Y en el tiempo se estabilizan, ¿no? Pero vean, esta parte es la que es interesante. Hay al menos cuatro exponentes del Lyapunov que se están yendo a cero, pero me quedan dos, el azul y el magenta será, o el cian, ¿no? Que es el que se mantiene positivo y el que se mantiene negativo, ¿no? Entonces, este, pues estoy afirmando, este cálculo me está diciendo que el sistema para esas condiciones es caótico, porque encontré un, un exponente que es positivo, no importa que tenga yo un negativo, y el negativo siempre lo voy a tener porque el sistema es hamiltoniano, y entonces esta es la prueba numérica de que el sistema es caótico para estas condiciones iniciales y para esos parámetros. Mm, y vean, ¿no? Cómo compruebo que los cálculos numéricos los estoy haciendo bien. Si yo hago la suma de los exponentes de Lyapunov, en promedio me tienen que dar cero. Y vean, me está dando cero, ¿no? Esto que está aquí es el tiempo, esta es la suma de los exponentes de Lyapunov.
Y vean, este 5 por 10 a la menos 15 menos 5 por 10 a la menos 15 es más o menos el epsilon de la máquina, es decir, la precisión con la cual ustedes están haciendo esos cálculos y ya está dentro de esos parámetros. Entonces, también cuando uno hace cosas pues, numéricas, tiene que uno buscar experimentos numéricos, ¿no? De tal manera que esos experimentos numéricos confirmen la dinámica de los sistemas o la física, ¿no? Entonces, una de esas pruebas es esto, ver que la suma del espectro de Lyapunov es cero. Y por último, vienen estos ejemplitos, que lo que hicimos aquí fue no solo graficar un sistema de estos, sino graficar muchos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí el parámetro alfa es un factor del mínimo de la pues, energía. Entonces, si estamos en el mínimo, pues vean que los espectros de Lyapunov son negros. Aquí negro quiere decir estable y cuando se tiende más hacia el amarillo es que los exponentes de Lyapunov son más grandes, entonces el sistema es caótico, ¿no? Entonces vean, esto es el alfa igual a cero, esto es alfa igual a 0,1 y vean cómo se empieza a notar aquí colores más amarillos, aparece una franja oscura, esta parte se empieza a volver oscura, entonces fue como una forma de cómo entender este, cómo ese sistema es caótico o no. Y bueno, aquí hay otros mapas de calor, hay regiones donde aparecen negras, se está volviendo más amarillo, etcétera, ¿no? Y bueno, caray, ahí esto fue alfa igual a 1, ¿no? Este, son algunos ejemplitos de estos mapas de calor que me van midiendo qué tan grande es el exponente de L1 para las condiciones iniciales que están tomando. Justo, bueno, casi justo. Algunas conclusiones, lo que nos dimos cuenta es que el problema de Kepler asimétrico efectivamente tiene un comportamiento caótico. El espectro de Lyapunov fue una de las herramientas que nos ayudó, que nos cuantificó este comportamiento. Y no lo comenté en la charla porque si no se hace un poco más larga, pero ocupamos un integrador, el integrador de Taylor, y este integrador de Taylor tiene una característica que es interesante, que es muy preciso, ¿no? Entonces, estos cálculos, pues sí, tienen que ser bastante robustos para evitar error numérico, error de redondeo, errores que puedan pasar por los cálculos numéricos que se están haciendo. ¿Y qué me dejó esta tesis en su momento, ¿no? Pues después de esto comencé a leer un poco más, ¿no? Y apareció en todos lados, en todos los libros que yo estudiaba esto, aparecía este nombre, Teoría CAM, que es los apellidos de Kolmogorov, Arnold y Moser, que son quienes trabajaron en estos métodos, ¿no? Y bueno, eso fue una de las motivaciones por las cuales seguí estudiando y trabajando temas dinámicos, pero desde este punto de vista, ¿no? También en esos trabajos, eh, la gente hablaba de las pruebas asistidas por computadora, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, estos son cosas duras de la matemática, y bueno, estudios de geometría simpléctica. Entonces, lo que quiero tratar de decir que esta tesis fue como una motivación para poder seguir aprendiendo más y hacer una línea de investigación. Por último, pues había muchas preguntas que tuvimos en aquel momento Ricardo y yo, ¿no? Eh, existen estos objetos de la teoría CAM que podemos calcular, podemos implementar un método de Taylor garantizado, ¿no? Vaya, empezaron a surgir muchas cosas. Y pues bueno, eso es prácticamente lo que les quería contar y espero poder haber transmitido un poco estas nociones y estas ideas de los sistemas hamiltonianos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miguel Tecpa pregunta que como que qué materias y cuáles recomiendas, qué materias llevar para realizar una tesis como la que hiciste. Pues mm, yo esto lo aprendí de mi curso de mecánica analítica con Ricardo. Creo que es un curso que es interesante.
Para los matemáticos es optativa, para los físicos es obligatoria, pero vaya, no necesitas saber otra cosa más que mecánica de la prepa para empezar a tomar el curso y es de los cursos que tiene mucho contenido ahí, ¿no? Quizá un curso de ecuaciones diferenciales 2 que también son muchas de las cosas del análisis de espacio de fases, cosas por el estilo. eh, Arturo Olvera de Limas y algunos otros con gente que trabaja, da cursos de introducción matemática a la mecánica celeste. Entonces, pues bueno, podría ser por ahí, cursos de geometría diferencial. Si se quiere indicar más a la parte numérica, pues métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Gracias. También pregunta que cómo fue que tuviste el acercamiento a ese tema o si tu asesora en su momento te lo propuso o pues cómo llegaron a ese tema. Sí, pues eso fue una historia, muy peculiar porque cuando yo empecé a estudiar física en la Facultad de Ciencias, Ricardo me dio ese curso que creo que todavía se da, se llama este, Álgebra para Físicos. Y Ricardo tiene una ventaja que se me hace, porque además de que es un muy buen profesor y muy amable, él estudió física y matemáticas. Entonces, su doctorado lo hizo en física, entonces, este, empecé a tomar muchas materias con él, desde álgebra para físicos, tomé ecuaciones, ¿no? Y en algún momento de mi carrera, él dio este curso de mecánica analítica, y me gustó mucho ese enfoque geométrico, matemático, pero con toda esta intuición física. Entonces, en una clase mostró un péndulo doble y habló de cosas simplécticas que no entendía. Bueno, uno es estudiante, ¿no? Y sí, así fue como al final del curso me acerqué con él y dije, oye, ¿qué podemos aprender? Ok, muchas gracias. Bueno, por mi parte, bueno, aquí también dice, ¿publicaron algo referente a tu tesis o has obtenido respuesta a alguna de las preguntas que mencionas al final? Sí, esto fue un problema que trabajamos hace tiempo, por azares del destino, pues lo dejamos en stand-by. Y después de algún tiempo regresamos a retomar este problema, ¿no? Y estamos trabajando en un preprint, en un manuscrito que en algún momento vamos a publicar, espero este año. Y sí hay cosas muy interesantes que encontramos en los sistemas, ¿no? Y esto que les contaba del problema de Kepler anisotrópico fueron de las cosas que en volver a retomar estos trabajos eh, apareció, ¿no? O sea, sí, Dice Miguel que muchas gracias y felicidades por el trabajo. Retomando un poco como que lo que decía Miguel, referente a esas preguntas que pusiste en en la diapositiva anterior. sí. Eh, Ay, un segundo. ahí dice. Cancelar. Aquí. Ajá, eso. ¿Alguna vez investigaste sobre alguno de esos preguntas? Por ejemplo, la segunda, o sea, ¿cómo cambia la dinámica si ahora, pues en lugar de moverse solo en un eje, se mueve todo en el plano? Esta pregunta Ajá, en particular está en el tintero, de la estamos trabajando, ok, pero una de las que sí hemos estudiado son la pregunta uno de si ok. existen toros invariantes. También esta la hemos trabajado, ¿no? Aplicar métodos CAM para garantizar regiones, ¿no? Y entonces, bueno, es un trabajo que, como les contaba al inicio, que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pero que poco a poco hemos ido trabajando después de un tiempo que, 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 que lo dejamos. Pero esta también son de las cosas que tenemos ahí este, en la mira, pero sí hemos dado respuesta a algún par de preguntas de estas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O- ok, Germán dice que muchas felicidades. Eh, si no hay alguna otra pregunta, ¿sí me da chance de compartir pantalla, por favor? Claro, tengo que dejar de compartir nada más, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, como comentaba, esa es
nuestra última sesión de este semestre. Aún así, bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook, el cual se llama Seminario de Divulgación de Tesis, y también tenemos un canal de YouTube que se llama de la misma forma, en el cual nosotros subimos todos los videos, es decir, funciona como un repositorio para todos los videos de este seminario de divulgación de tesis. Y pues también los invitamos a participar, ya sea a asistir y escuchar el trabajo y la experiencia de los alumnos titulados o en procesos de titulación. O también pues los invitamos a participar compartiendo su experiencia en su trabajo de tesis de licenciatura con los alumnos de la Facultad de Ciencias. Los informes y la recepción de propuestas eh, pueden hacerlo llegar a este correo que es usahitsukinomx@ciencias.unam.mx, y pues los esperamos para el siguiente semestre. Entonces, sin más por el momento, pues muchas gracias por asistir.